Hola, bienvenidos nuevamente a Museo Soumaya, Fundación Carlos Slim. El día de hoy vamos a ver a uno de los artistas que son más importantes de la escena cultural en México después de la Revolución Mexicana, que va a ser Adolfo Bes-Mogart. Adolfo Bes-Mogart va a ser un artista que va a ser de la última generación del siglo XIX y principios del XX, estudiante de pintura en la Academia de San Carlos, donde va a adquirir todo este conocimiento teórico que posteriormente va a desarrollar en un método muy interesante para el dibujo en México. Él va a viajar a París, tiene la fortuna de poder tener contacto con diferentes vanguardias que se están desarrollando justo en esta capital cultural en Europa, y ahí conoce a sus compatriotas Diego Rivera, Ángel Zárraga y Roberto Montenegro. Ellos van a formar un buen equipo pues de colaboración artística en el tiempo que Bes-Mogart está en París, y a partir de ahí, con esta pues nueva experimentación también de técnicas que va a adquirir Bes-Mogart, va a tener que regresar a México en 1914. En este año va a desarrollar junto con otro artista académico muy importante para México, que es Alfredo Ramos Martínez, una escuela de pintura al aire libre que va a retomar las bases de la escuela de Barbizon, esta escuela en la que se basa el impresionismo para poder crear y poder rescatar la luz natural sobre la naturaleza, precisamente al aire libre. En francés se le llamaba en plein air, y ellos lo que hacían era pues pintar lo que se veía en ese momento, y lo tratan de recrear en México, en específico en Santa Anita. Ellos tienen durante mucho tiempo invertido para poder que en estas escuelas rurales también se desarrolle este tipo de arte y se puedan desarrollar ciertas habilidades estéticas para los pobladores y para quienes están tomando la clase. Bes-Mogart, a partir de esa fecha, también va a trabajar con un antropólogo muy importante, que es justo quien va a impulsarlo para que pueda desarrollar el método de dibujo, que va a ser François. Él va a contratarlo para que pueda recrear los dibujos de muchas vasijas y de muchas pinturas prehispánicas, y de ahí es donde él va a ver que hay ciertas figuras y ciertos elementos que se van a repetir, porque son elementos básicos, como lo es la línea recta, la línea curva, el semicírculo, los círculos completos y también el zigzag, que van a ser estos elementos que van a ser los principales para poder en 1923, gracias a una colaboración con la Secretaría de Educación Pública, que se pueda publicar el método Bes-Mogart. Este método se va a implementar en las escuelas de enseñanza básica, en las escuelas rurales también, y lo que él cree que va a hacer este método es simplemente hacer que nazca la sensibilidad de los niños. No está buscando crear artistas, que posteriormente va a ser muy criticado este método precisamente por eso, porque no está haciendo artistas, y esa no fue la finalidad del método de Bes-Mogart. En la escena cultural va a ser muy importante porque el Maximato le va a dar esta gran oportunidad de ocupar puestos públicos muy importantes en la escena cultural mexicana. Tiene contacto con muchísimos de los artistas postrevolucionarios: Frida Kahlo, Diego Rivera, Siqueiros, Chavela Vargas. Ellos, en estas tertulias de la primera parte del siglo XX, siempre va a estar el llamado Fito Best. Esta pieza es de 1919 y es de la etapa en la que él va a viajar a Nueva York. Ya habíamos mencionado, porque él tiene contacto con las vanguardias rusas, en donde vamos a tener también un contacto con las diferentes técnicas y cómo manejan diferentes, a veces el color o los soportes. En este caso, es un soporte en cartulina.
y la técnica que se está aplicando es un wash. Vemos a esta mujer, que hasta el momento no ha sido identificada, como tiene unas tonalidades más amarillentas en el rostro y en las manos. Esto es porque Bess Mogart le aplicó goma arábiga encima al wash. Entonces, con el paso del tiempo, el wash va a trabajar con la goma arábiga, con esta resina, y lo que va a provocar pues, es esta degradación del material y se convierte en un tono mucho más amarillento. No era el tono con el que Bess Mogart creó esta pintura. En la parte de abajo, bueno, vemos el monograma de A. Combest y 1919. Y esta pieza es similar en paleta, es similar en composición a una de las piezas que tiene el Museo de Brooklyn en Nueva York. Es una pieza que también vamos a ver la gran profundidad que tiene y la gran afición que tiene Bess Mogart por representar y reflejar la identidad de los personajes en el rostro con los ojos. Es pues sumamente expresiva la mirada de esta mujer, y en la parte de atrás vemos que está rodeada por un jardín y con las flores, que también van a ser influencia de este arte popular que va a ser tan difundido por Bess Mogart. En 1918, justo bueno, un año antes de haber sido creada esta obra, Bess Mogart diseñó el vestuario y la escenografía para el ballet mexicano con Ana Pavlova, y posteriormente esto le da una visión internacional, y él es llamado a Nueva York para poder hacer retratos de artistas de cine, ¿no? Entonces es justo en esta época en donde bueno, pues puede desarrollar este tipo de pinturas, y también le da la oportunidad de poder incursionar en esta etapa del séptimo arte, que va a ser la etapa del cine. Él va a ser justo pues el que va a vigilar el trabajo de Sergei Eisenstein cuando está filmando en México, Que viva México, y posteriormente Bess Mogart va a filmar y a producir una gran obra cinematográfica que se llama La mancha de sangre. El método Bess Mogart es uno de los pues, métodos que, como les comentaba, tuvo muy poco desarrollo en años de enseñanza en México, pero fue un método que aplicó y que a lo largo del tiempo, bueno, pues vamos a ver que el artista Rufino Tamayo lo tomó como base para poder desarrollar también su creación artística y desarrollarse de manera pictórica. Esta pieza es del acervo de Guillermo Tovar y de Teresa. Es una gran obra que, bueno, pues gracias a este fondo que se adquirió ya hace algunos años, podemos disfrutarla dentro de la Pinacoteca, y forma parte ya también del acervo de siglo XX de Museo Soumaya, del cual ojalá podamos seguir platicando, y pues vale muchísimo la pena volver a revisitar y volver a leer muchos de los grandes textos que se han escrito acerca de artistas mexicanos del siglo XX. Teresa del Conde escribió muchísimo acerca de Bess Mogart, y fue uno de los artistas que también investigó mucho la doctora Teresa del Conde. Entonces, bueno, pues ojalá que podamos seguir teniendo pues el placer de poder compartir más arte mexicano con ustedes, y pues nos vemos hasta la próxima.